Calor, vamos a charlar justamente con el doctor Matías Puccioletta, que lo tenemos en línea telefónica para hablar sobre este tema y que tiene que ver con los golpes de calores que se están produciendo en toda la sociedad a lo largo y lo ancho de la provincia y también del país, y las consecuencias, por supuesto, que pueda acarrear en nuestra salud. Lo voy a saludar. Matías, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Carlito, ¿cómo te va? Buen día a vos, a tu audiencia y a tu equipo. Ahí ya le saludé a Nancy. Saluda a los demás entonces. Bueno, trabajando seguramente. Gracias por atendernos, Matías, ¿eh? No, por favor, no hay problema. Trabajando sí, pero es un lindo tema para hablarlo con ustedes y con los oyentes, ¿cierto? Bueno, importante resaltar, Matías, que con estas temperaturas que estamos teniendo, es muy común sufrir, ¿no?, el golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor para que la gente vaya entendiendo? Bueno, mira, primero principal, obviamente las temperaturas que estamos sufriendo son muy altas. Las consecuencias, obviamente, que son devastadoras para las personas de edad, para los chicos que son menores de un año, porque se deshidratan mucho más rápido. El golpe de calor es cuando se produce el calor, ¿cómo se elimina en nuestro cuerpo? El calor se elimina por nuestro cuerpo de una manera que es la vasodilatación. La vasodilatación quiere decir la apertura de los vasos sanguíneos, sí, para justamente eliminar mayormente el calor del cuerpo y tratar de evitar que el cuerpo no eleve la temperatura y entre en un estatus que puede ser o convulsivo o de inconsciencia. Cuando hay demasiado calor, el cerebro lo que hace es, para evitar un daño mayor, automáticamente lo pone inconsciente a la persona. Mira. O sea, ¿de qué manera puede producirse eso? Un desmayo, o un desmayo y una convulsión, o un desmayo, una convulsión y un vómito, o bien preceder al desmayo algún tipo de síntoma del paciente que empiece a balbucear, que empiece a decir incoherencias, y bueno, de esa manera está entrando en lo que es la deshidratación abrupta del paciente y obviamente de esa manera producir de golpe de calor, por decirlo de alguna manera. Hay que aclarar acá que son varios los factores que se toman en cuenta en lo que es una deshidratación, sí, y obviamente lo que se trata de un golpe de calor. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente que se dedica al campo, a la ganadería, a la agricultura, y todos te dicen, no, porque yo antes solo cosechamos y esto y lo otro. Bueno, hay que decirle a la comunidad que los calores que estamos sufriendo ahora no son los calores de hace 20 años atrás. Totalmente. ¿Por qué? Obviamente porque ha cambiado todo, las condiciones climáticas han cambiado. Podés ponerle cualquier tipo de problema, capa ozono, aumento de disminución de la arboleda que existe en los campos, lo que vos quieras, pero los calores que hoy sufre el ser humano no son los mismos calores que sufrían hace 20 años atrás. Es así, totalmente. Fundamentalmente hay horarios entre 10 de la mañana o 11 de la mañana y 5 y 6 de la tarde, realmente no se puede realizar ningún tipo de tarea bajo el sol, digamos, mínimamente. Sí. Antes de seguir, Matías, yo recuerdo que antes decían desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora, yo creo que, como decís vos, hasta las 6, 7 continúa el calor. Pero escuchame, Carlito, ¿vos no viste el calor que hace a las 5 de la tarde? Sí. El calor que hace a las 5 de la tarde es prácticamente el mismo que sucede a las 3 de la tarde. Es así. No hay prácticamente diferencia. Obviamente que hay personas, eso lo quiero aclarar, que están más acostumbradas o que pueden suscitar mayor tipo de aguantar ese tipo de calor, de decir, bueno, mirá, yo aguanto los calores, no pasa nada. Pero quiero aclararle a ese tipo de personas que eso es insalubre, o sea, no es cuestión de aguantar o de esto, porque vos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Después podemos adentrarnos en lo que es la fisiopatología del golpe de calor en el ser humano. Pero, por ejemplo, vos estás trabajando en un aserradero y de repente estás moviendo un tronco o estás en la sierra mayor y están haciendo mucha fuerza, y vos venís tomando un poquito de agua y de repente se te apaga la luz, como quien dice, entra en un estado de inconsciencia el paciente y te puedes pegar un golpe, te puedes cortar o incluso puedes tener un traumatismo importante. Es así. El cuerpo humano no avisa. Por ahí pueden suscitar los calambres, los dolores de cabeza, y uno no le da importancia y sigue trabajando. Pero son todos avisos del cuerpo, que el cuerpo se está por poner en modo inconsciente, o sea que se te va a agarrar y va a producir un desmayo generalizado y puede producir un golpe o un mal mayor. Claro.
Pero ¿a qué se debe esto? Se debe a una neuroprotección, o sea, el cerebro se tiene que proteger de las altas temperaturas. ¿De qué manera? Automáticamente el paciente empieza a transpirar. Hay personas que no transpiran, es verdad, hay pacientes que transpiran muy poco. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a orinar mucho. El paciente empieza a, por más de que uno no se sienta que transpira mucho, la sudoración y la vasodilatación está. Entonces, de esa manera que se produce la disminución de la presión, obviamente la presión al producirse una vasodilatación disminuye la presión y automáticamente el paciente se desmaya. Muchos piensan que el calor lo que produce es un aumento de la presión. No, el que produce aumento de la presión es el frío, no el calor. Mira. El calor que produce es una vasodilatación y un desmayo por la hipotensión, o sea, la disminución de la presión. Obviamente, Carlito, que el paciente cuando sufre un estado de shock de calor o de golpe de calor, lo que se produce es, como te digo, puede ser una convulsión, o puede ser el paciente empieza a balbucear, o se caiga, por ejemplo, está jugando al fútbol, se desmaya y empieza a temblar, empieza a largar espuma por la boca, o sea, hace un cuadro bastante feo que la gente se asusta. Claro. Automáticamente dice, no, sufre convulsión, no, está teniendo un golpe de calor. Mira. Y le puede pasar a cualquiera. Yo, por ejemplo, aconsejo mucho a los pacientes de la tercera edad, porque son los que menos aguante tienen y los que menos agua consumen. Claro. Eso hay que aclararlo. El agua es un tema prioritario en este tipo de cuestiones. Hay gente que no está acostumbrada a tomar agua. Sí. Y es un tema, a la gente le resta importancia. O dice, tomo mate y no es lo mismo. No, por supuesto, o tomo tereré. Claro. No es lo mismo que el agua. O peor aún, Carlito, toman gaseosa. Y ahí estamos en un problema. Sí. El doble de dificultad, porque la gaseosa no te hidrata y automáticamente demanda más a tu intestino y a tu riñón. Y el riñón y el intestino, ¿cuál es el combustible? La sangre. Entonces empieza a pedir más sangre el intestino y el riñón para tratar de digerir todo lo que sea la gaseosa, y se libera azúcar y automáticamente el ser humano tiene más sed. Mira. Entonces la gaseosa no elimina la sed ni tampoco sirve para lo que es el golpe de calor. Ahora bien, distinto es cuando estamos hablando de una gaseosa como el Gatorade, que aporta sales al Claro. cuerpo. Y hay una nueva gaseosa que obviamente puede aportar algo, que el suero. El suero es muy dulce para mi gusto, pero yo siempre me inclino para el Gatorade o el Powerade, que te pueden ayudar mezclado con agua. ¿Sí? Ajá. Pero la hidratación tiene que ser con agua, ¿no? Eso quiero que entiendan las personas. Y la persona en un estado de verano común, normal, tiene que ingerir 2 litros de agua, pero como nada, 2 litros de agua a 3 es lo menos que una persona puede tomar en estos calores, obviamente. Pero lo que quiero dejar en claro es que vos no podés predecir el golpe de calor. O sea, ¿qué quiero decir? Uno puede ir aguantando. Por ejemplo, vos estás ahí sentado en la radio, vos decís, no, che, qué calor que hace, bueno, prende el aire. Y vos te vas, venís, que vas, y vos tranquilamente, si no ingerís agua y no estás tomando o no te protegés del sol, tranquilamente te podés desmayar en la moto. Claro. Entonces, no. Obviamente que una persona que está más propensa a sufrir un golpe de calor, la persona que trabaja afuera, como ser empleados agrarios, empleados de aserradero, los mismos empleados del corralón. Los mismos empleados del corralón que arrancan temprano y son 10, 11 de la mañana y siguen trabajando en el rayo del sol. Y es contraproducente. Hoy en día se aconseja, tal es así que los empleados del corralón están entrando a las 4 de la mañana. Lo sé porque tengo un montón de amigos que laburan en la municipalidad y el horario de ellos empieza a las 4 de la mañana, cosa de 10 de la mañana están terminando sus tareas. Totalmente. Y eso está perfecto. Es una medida necesaria, y más en el Chaco. Y más acá en el Chaco, porque realmente acá no es broma. Bueno, aguantar el calor y dar igual. No. Hoy en día puede producir un problema mayor, como ser disminución de la presión. Incluso cuando disminuye la presión puede producir un infarto. O sea, son cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, una embarazada disminuye la presión y puede tener un traumatismo en la panza, caerse, golpearse, en fin, puede producir un problema aún mayor. Pero todo básicamente se debe a la vasodilatación y a la no compensación por parte de los líquidos del cuerpo. No te olvides, Carlito, que nuestro cuerpo tiene el 85% somos líquidos, somos un grupo de líquidos. 85% es mucho.
Eso tienen que entender las personas, que la sangre, los fluidos, todo tiene líquido en el cuerpo. Y esos cuerpos el cuerpo tiene que mantener ese fluido continuo. Y al producir mayor egreso, o sea, al salir mucho más líquido de lo que ingresa, automáticamente el cuerpo entra en shock. Claro. Ese es el verdadero nombre del golpe de calor. Shock hipovolémico, shock, ¿cómo se llama? Hipercalórico. O sea, hay varias cuestiones acá a tener en cuenta, que no es el golpe de calor, una manera de resumir ¿cómo se llaman las cuestiones? Y ¿cómo se llama? Entonces hay que tratar de tener mucho cuidado con eso. Claro. Matías, resumiendo entonces, el golpe de calor requiere tratamiento de urgencia cuando uno ve que la persona está teniendo esto. Y otro también es importante la pregunta de qué órganos o qué músculos, por decirlo así, puede dañar el golpe de calor. Y bueno, fundamentalmente los órganos que se protegen con la respuesta vasovagal es el cerebro. Uh-huh. Los órganos que más son golpeados por esto, el sistema circulatorio, el riñón. El riñón es el más afectado con los problemas de fluidos. Mira. Después el tema del hígado, que también como tercer medida se puede ser influenciado. Obviamente dentro del circuito circulatorio también entra el corazón. Sí. Como te dije anteriormente, puede sufrir un infarto la persona. O sea que no es broma lo que puede llegar a pasar en un paciente que sufre un problema. Por ejemplo, un paciente chagásico que ya tiene un problema cardíaco de base por su misma enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes sufrir un golpe de calor puede tranquilamente terminar con su vida, porque puede sufrir un infarto. Claro. Sí. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta: hidratarse y fundamentalmente protegerse del sol, que hoy en día, te repito, hoy en día no pasa por ser más fuerte o menos fuerte. Hoy en día es prioridad protegerse del calor, ¿no? Totalmente. Bueno, es algo para tenerlo en cuenta, porque algunos, viste que está el famoso asoleo que dice, no, lo vamos a curar y ya está. Sí, bueno, sí, pero ese tipo de cuestiones vienen, obviamente el asoleo viene, como le llaman las personas, vienen por un aumento de las temperaturas abruptas. Claro. Y por ahí no miden de que justamente lo que decías vos puede traer complicaciones graves o inclusive la muerte. Por supuesto, totalmente. Por eso te digo, o sea, las convulsiones pueden dañar el cerebro, puede producir un infarto, puede producir debido a un traumatismo o un edema en el cráneo por una hemorragia. O sea, porque vos te desmayás, te caes como mío, o sea, ahí puede golpear la cabeza y puede ser un problema mayor. Sí. Son cuestiones a tener muy en cuenta. Bien, estamos hablando con el doctor Matías Cuccioleta hoy sobre los golpes de calor. Hoy tenemos una alerta nuevamente por intensos calores. Decíamos que es importante la hidratación. Nos pregunta por acá una mamá, dice que le cuesta mucho a su hijo darle de tomar agua. ¿Qué recomendaciones hay justamente para los más chiquititos, que también, por supuesto, junto a los adultos mayores son complicados, ¿no? Claro, sí, los adultos mayores son más complicados, pero necesitan internación automáticamente cuando estamos ante una situación de deshidratación. Hay que hidratarlos con suero. Hay suero endovenoso, ¿no es cierto? Ajá. Y a los chicos están lo que son las sales de rehidratación oral. Mira. Que son de diferentes gustos, entonces se lo diluye en agua y se le tiene que dar de tomar como en forma de jugo al paciente, ¿me entendés? Sí. Y de esta manera, estamos hablando de un nenito, suponete un menor de un año. Y bueno, y si de esa manera no avanza y se empieza a empeorar, y bueno, se necesita internación también. Pero generalmente con las sales de hidratación oral andan bien. Bien. Me doy cuenta de que alguien de mi familia, Matías, tiene un golpe de calor. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo primero, ¿cómo se llama? Agarrar y tratar de sacarlo del sol, uh-huh. hidratarlo lo más posible, porque muchas veces no hay que darle agua en forma abrupta porque genera un vómito automáticamente. Entonces hay que darle agua de a poco, hidratarlo, ponerle paño frío, bañarlo, fundamentalmente mojarlo, hidratarlo al paciente, y si ves que sigue en ese estado el paciente, obviamente llevarlo a la guardia porque va a necesitar suero sí o sí. Sí o sí.
Sí, la hidratación en estos pacientes es fundamental, es el tratamiento de elección, hidratación y pasarle proteínas. Bien. ¿Una ducha ayuda o no? Sí, ayuda mucho porque elimina bastante el calor y el cuerpo se empieza a proteger, no por la hidratación en sí, por la disminución de la temperatura. Claro. Por eso. Claro, pero es importante también la visita a un centro de salud, al médico, porque... por supuesto, la consulta es fundamental. Es fundamental. Bueno, Matías, como siempre agradecerte tu tiempo. Sabemos que estás trabajando y te tomaste unos minutos para charlar con nosotros. Matías es arquero. ¿Usted sale del arco como salió ayer Marquesino o se queda en los penales? No, yo me quedo. Ah, bien, sí, yo también. Sí, qué bárbaro. Bueno, no iba a hablar, no lo quería amargar al doctor, pero bueno, nos quedamos afuera, Matías, ¿eh? ¿Qué le va a hacer? Sí, no es, tiene mal fútbol. Así nomás es. Matías, muchísimas gracias como siempre y bueno, vamos a estar seguramente charlando porque estos temas son muy interesantes y sobre todo lo que queremos es prevenir. Sabemos que lamentablemente la ola de calor ya es la tercera que estamos teniendo en la provincia, en el país, ha causado muertes en Sespeña, Las Breñas y bueno, no queremos que eso ocurra nuevamente. No, que la verdad que es un problema mayor y puede producir un infarto, como te digo, y la muerte del paciente. Es así. Así que no es... El golpe de calor mata a muchas personas, no es broma esto. Sí. Por año mata muchas, más en provincias del nordeste como la nuestra. Es así. Es así. Bueno, Matías, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande y a toda tu audiencia también. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego.